Las cámaras lo vieron todo, o al menos lo suficiente. Mientras una joven perdía la vida dentro de una de las universidades más importantes de América Latina, las imágenes de seguridad registraban movimientos y presencias que nunca debieron ser ignorados, pero lo fueron. Las autoridades optaron por una versión cómoda, cerraron el caso con rapidez sospechosa y evitaron cuestionar al principal implicado, pese a sus antecedentes. Nadie protegió la escena, nadie pidió respuestas, y el sistema decidió no mirar donde debía. Peor aún, desde el inicio la policía la redujo a un estereotipo cruel, señalándola como borracha y drogada. Una etiqueta que no solo manchó su memoria, sino que también influyó directamente en el desinterés por resolver el caso. Sin embargo, el silencio no fue definitivo. La lucha incansable de su madre obligó a reabrir la investigación y a revisar las cámaras que habían sido ignoradas. Así, la versión oficial se derrumbó y el caso pasó de ser una tragedia minimizada a un símbolo de las fallas del sistema y de la búsqueda de justicia. Hola a todos, yo soy Miguel y te doy la bienvenida a un nuevo video. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si este tipo de historias te parecen importantes, déjanos tu like y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos casos. Aquí analizamos historias reales, incómodas y necesarias, esas que muchos prefieren olvidar. Ahora sí, comencemos. Lesbi Berlín Rivera Osorio nació el 7 de enero de 1995 en la Ciudad de México. Fue la única hija del matrimonio formado por Lesbi Rivera y Araceli Osorio, y creció en un entorno muy cercano a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues su madre trabajaba allí como pedagoga vinculada al entorno sindical. Así las cosas, desde pequeña Lesbi formó parte de la comunidad universitaria. Primero cursando la primaria en la escuela para hijos de trabajadores y más tarde, al continuar en la secundaria del mismo sistema. Poco a poco, pero con paso firme, Lesbi iba perfilándose como una chica de personalidad fuerte y particular, libre, irreverente, curiosa. Tenía una manera muy suya de cuestionar lo que no le parecía justo. Después de enfrentar la separación de sus padres, Lesbi decidió irse a vivir sola, para lo cual consiguió un empleo que le asegurara independencia económica. Y aunque no había podido entrar todavía a estudiar la carrera que ella quería, tenía la intención de prepararse para las pruebas de acceso. Mientras tanto, gracias a su tenacidad y habilidades natas, hablaba varios idiomas: inglés, francés, italiano y catalán, y se las arreglaba para seguir aprendiendo por su cuenta. Veía videos, usaba aplicaciones y se involucraba en actividades culturales dentro y fuera de la universidad. En suma, su formación era tan diversa como sus intereses, pero sobre todo, ya tenía claro el rumbo que quería tomar. No era una joven pasiva ni indecisa. Al contrario, tenía determinación y criterio propio. Se vinculaba con grupos que defendían los derechos de las mujeres y seguía de cerca las problemáticas que atravesaba su generación. Conversaba con sus amigas sobre violencia de género y sobre cómo los medios suelen construir narrativas injustas alrededor de las víctimas. Era alguien que observaba, pensaba y no temía hacerse preguntas incómodas. Así las cosas, hacia finales de 2016 y comienzos de 2017, a sus 22 años, Lesbi comenzó un noviazgo con un joven llamado Jorge Luis González Hernández. De Jorge Luis sabemos que tenía 5 años más que ella. Además, era hijo del chofer y hombre de confianza del director general de personal de la universidad, y tenía un contrato en la institución, por lo que realizaba trabajos temporales en algunas instalaciones y centros adscritos. El romance entre Jorge y Lesbi avanzó tan rápidamente que después de unas semanas se mudaron juntos a una habitación en una casa de estudiantes. Araceli, quien sabía que su hija convivía con él, lo conoció finalmente en abril de ese año, cuando la relación llevaba unos 4 meses. La presencia de Jorge en la vida de Lesbi pronto terminaría convirtiéndose en un punto imposible de pasar por alto. En ese momento, sin embargo, nadie podía imaginar el peso que su nombre tendría en todo lo que estaba por desatarse. Con estos antecedentes llegamos a las primeras horas del miércoles 3 de mayo de 2017.
Ese día, un grupo de trabajadores de la universidad realizaba su rutina habitual en la zona de jardines. Cerca de las 6 de la mañana, uno de ellos notó algo extraño en una antigua caseta telefónica. Era una figura inmóvil, justo a un costado, suspendida del cable del teléfono público. Pensando que quizá era alguien dormido o bajo los efectos del alcohol, el empleado se acercó y entonces comprobó que, en realidad, la situación era muy distinta, incluso macabra. No era un borracho ni alguien que venía de fiesta, sino una joven, aparentemente sin signos vitales. En una de sus manos sostenía la correa de un perro. Su cabello estaba revuelto y parte de su rostro era visible. A su lado pendía el cable telefónico, largo y enredado, aún unido al aparato dentro de la estructura de concreto. Los trabajadores dieron aviso a la vigilancia interna, que a su vez alertó a los servicios de emergencia. Minutos después, llegó la policía y se acordonó el perímetro. Era, potencialmente, una escena del crimen, aunque en ese momento nadie sabía con certeza qué había ocurrido ni cuál era la identidad de la víctima. Lo único claro era que la joven había perdido la vida en un espacio público de la prestigiosa universidad a plena luz del día, en un lugar que debía ser seguro para cualquier estudiante. Mientras la noticia se difundía, una amiga de Lesbi recibió una llamada que la dejó inquieta. Al otro lado de la línea estaba Jorge, visiblemente alterado. Le decía que Lesbi no había llegado a dormir y que no sabía dónde podía estar. A sabiendas ya de la terrible noticia del hallazgo en el campus, ambos se pusieron en contacto de inmediato con Araceli para preguntarle si tenía noticias de su hija. Él y una amiga de Lesbi nos comentaron que si teníamos conocimiento de que habían encontrado el cuerpo de una chica sin vida en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Aquella información bastó para encender todas las alarmas. Horas más tarde, tras una búsqueda desesperada, Araceli tuvo que enfrentar la confirmación que ninguna madre debería recibir. El cuerpo hallado era el de su hija. Entretanto, al ser interrogado por las autoridades, Jorge relató lo mismo que le había contado a la madre de su novia, que el día anterior, martes 2 de mayo, alrededor de las 5 de la tarde, él y Lesbi habían llegado al campus acompañados de su perro para encontrarse con algunos amigos y pasar la tarde juntos tomando unas cervezas. Entre conversaciones y tragos permanecieron durante varias horas, hasta que el alcohol se terminó y decidieron salir a comprar más. Hacia las 11 de la noche regresaron al campus con nuevas bebidas para continuar la reunión. Pero, ya entrada la madrugada, decidieron dar por concluido el encuentro y prepararse para volver a casa. Carlos Castor Bonilla, uno de los amigos presentes, se despidió de la pareja dentro del campus alrededor de las 3 de la mañana del 3 de mayo. Desde ese momento, Lesbi y Jorge quedaron solos con el perro. Según el propio testimonio de Jorge, ambos emprendieron el camino de regreso juntos, pero en el trayecto surgió una discusión. Él sostuvo que decidió alejarse y marcharse del lugar, dejando a Lesbi aún dentro de la universidad. Además, sostuvo que se enteró de lo ocurrido al día siguiente a través de las noticias. Por último, aseguró que la joven tenía problemas de alcoholismo, que consumía drogas y que había abandonado sus estudios. Su versión y su coartada no fueron cuestionadas en ese momento por las autoridades, tanto así que, desde ese momento, la versión de Jorge se convirtió, sin cuestionamientos, en la única referencia de lo sucedido, y aunque Araceli sintió una inquietud inmediata al enterarse de que él había dejado sola a su hija de madrugada en el campus, también se aferró a la esperanza de que no fuera capaz de hacerle daño. Mientras tanto, algunos medios presentaron el repentino final de Lesbi como una muerte misteriosa. Otros apenas le dedicaron unas líneas. Para muchos parecía un caso más. Nadie imaginaba entonces que aquel hecho cambiaría para siempre la forma de hablar sobre justicia para las mujeres en México. Entretanto, familiares, amigos y estudiantes comenzaron a rendirle homenaje a la joven. Según el reporte toxicológico, los restos de Lesbi mostraban una concentración muy elevada de alcohol,
además de la presencia de cannabis. Por otra parte, el informe preliminar del forense no registró signos evidentes de lucha ni lesiones internas de relevancia. Únicamente se documentaron contusiones menores en el tobillo, el codo y la palma izquierda, las cuales fueron descartadas como indicio de un posible ataque. En cuanto a la causa del deceso, se atribuyó a una obstrucción respiratoria, acompañada de un surco oblicuo en el cuello característico de una suspensión parcial. La escena tampoco mostraba evidencias de forcejeo. La caseta permanecía intacta, sin huellas de arrastre. Un detalle relevante, ya que, de haber ocurrido un ataque, probablemente habrían sido visibles, y sin señales de alteración violenta. Sin embargo, en este punto, es importante aclarar que la caseta no fue resguardada oficialmente, sino hasta 2 días después del hallazgo. Según se informó, esto ocurrió porque la universidad solicitó que no se retiraran elementos de la escena hasta obtener su autorización. Pero, además, cuando finalmente se acordonó, se pasó por alto delimitar el área alrededor de la cabina. Otro tanto ocurrió con el cable telefónico, que también fue entregado tardíamente por la institución y sin huellas ni rastros genéticos, cuando la cadena de custodia ya estaba completamente rota. Pese a estas inconsistencias, la Procuraduría de la Ciudad de México difundió una explicación preliminar para dar por cerrado el asunto. Según su versión, Lesbi habría decidido quitarse la vida tras una noche de excesos. La escena, según las primeras observaciones de las autoridades, coincidía con un acto impulsivo, o sea, un cable telefónico, una noche emocionalmente tensa y una decisión fatal. Lesbi, siempre de acuerdo con esa primera versión oficial, había tenido una discusión con su novio aquella misma noche y, posteriormente, se dirigió sola a la caseta telefónica. El hecho de que sostuviera la correa de su perro, para los investigadores, parecía sugerir que estuvo acompañada por su mascota hasta el último momento y que la situación se desarrolló de forma rápida y sin intervención externa. En cuestión de horas, los medios de comunicación comenzaron a replicar la versión oficial. Algunos titulares hablaban de una tragedia personal. Otros insistían en que se trataba de una joven con un pasado complicado. Con esos señalamientos, el caso empezó a presentarse como algo cerrado. Una fatalidad individual, un final inesperado pero sin responsables. Bajo esa narrativa, no había motivos para seguir investigando. Sin embargo, mientras las autoridades filtraban detalles de su vida privada, aún quedaban pendientes elementos básicos. La revisión completa de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el análisis minucioso del entorno de la escena y varias pruebas que ni siquiera habían sido integradas. Todo ello resultaba especialmente inquietante considerando que, desde las primeras horas, ya se habían señalado irregularidades en el manejo de la escena. Pero, sobre todo, la imagen que se difundía de Lesbi contrastaba con lo que sabían de ella quienes sí la conocían. Así, familiares y amigos aseguraron que era imposible que hubiera tomado una decisión semejante. Porque si bien admitieron que la relación con su novio tenía tensiones, también coincidían en que Lesbi no era una joven dócil ni dependiente de él. En definitiva, algo en el caso no cerraba, y el sentimiento de indignación comenzó a crecer rápidamente dentro de la comunidad, con cientos de personas compartiendo al respecto en redes sociales, expresando dudas, exigencias y un malestar cada vez más evidente. Muy pronto, el nombre de Lesbi empezó a convertirse en un símbolo que tomó las calles para exigir justicia, siempre con su madre al frente. Conforme crecían las dudas públicas y la presión de la sociedad comenzaba a hacerse sentir, surgió un elemento que cambiaría por completo el rumbo del caso: las grabaciones de las cámaras de seguridad de la universidad. Y cuando finalmente se revisaron con detenimiento, y parte de su contenido trascendió a la opinión pública, quedó claro que esas imágenes no coincidían con la historia que se había contado al principio. Porque en el material se identificó que, contrario a lo que había declarado, Jorge no había abandonado el campus, sino que permaneció en las inmediaciones, desplazándose por distintos puntos. Ese dato, por sí solo, ya contradecía su testimonio, pero no fue lo único.
Las imágenes también lo ubicaban en el lugar antes y durante los hechos. Y aunque su presencia era evidente, las autoridades confirmaron que no hizo nada para evitar el daño, no pidió ayuda y tampoco alertó a seguridad. Para sumar inquietud, en una de las cámaras se detectó un movimiento extraño justo en el momento en que Lesbi fue vista por última vez con vida. Aquello llevó a muchos a preguntarse si las grabaciones habían sido manipuladas o interferidas, alimentando todavía más la sospecha de un posible encubrimiento y motivando a activistas a señalar irregularidades en la preservación de la escena. Para Araceli, la revelación fue un golpe. Y si hasta entonces había continuado mostrando afecto hacia Jorge, su actitud cambió de manera abrupta. Todo parecía confirmar que aquella primera corazonada suya no había estado equivocada. Cuando los peritajes finalmente se completaron, apareció un dato no menos perturbador. El ADN de Jorge había sido encontrado bajo las uñas de Lesbi. Desde ese momento, para la Fiscalía, el caso comenzaba a perfilarse ya como un posible crimen de género, con Jorge como el principal foco de la investigación. Y aunque su identidad se mantuvo en estricto secreto para la población, de un modo u otro trascendieron sus vínculos con trabajadores del campus, lo que llevó a muchos a preguntarse si esa cercanía había influido, de alguna manera, en la lentitud con que avanzaron las primeras diligencias o en la falta de presión inicial sobre su testimonio. Fue precisamente el reclamo que hizo suyo la propia Araceli, que dejaran de encubrirlo y que, en definitiva, en vez de cuestionar a su hija, las autoridades se dedicaran a cumplir con su trabajo. El reclamo es porque dejen de encubrirlo, el reclamo es porque si ellos actuaron de manera dolosa desde el primer momento ocultándonos información, queriendo generar un clima de linchamiento contra Lesbi, que se dediquen a su tarea, que es la procuración de justicia. El ambiente de desconfianza alrededor del caso se volvió imposible de ignorar. Peor aún, según informes citados posteriormente en medios y documentos de la propia investigación, Jorge no era precisamente un desconocido para las autoridades. Varias fuentes señalaban que había sido detenido en distintas ocasiones, entre 2008 y 2015, por conductas como robo a negocio, allanamiento y otros incidentes administrativos. Finalmente, en julio de ese mismo 2017, un juez vinculó a proceso a Jorge por el posible delito de homicidio simple doloso por omisión, es decir, por no impedir que su novia se quitara la vida. Desde entonces quedó en prisión preventiva. El periodo inicial de la investigación complementaria fue fijado por el juez con un plazo de 4 meses, como suele establecerse tras la vinculación a proceso en ese contexto. Sin embargo, 3 meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó reclasificar el delito a feminicidio agravado, ordenando que la investigación prosiguiera bajo esa nueva tipificación, lo que obligó a la Fiscalía a revisar con perspectiva de género las pruebas existentes y a reorientar la causa. Cuando el caso finalmente llegó a juicio oral, en septiembre de 2019, ante un tribunal de la Ciudad de México, la representación legal de la familia de Lesbi solicitó una pena máxima de 60 años, así como una indemnización. Mientras las cercanías permanecían repletas de manifestantes, el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por 3 jueces, escuchó a numerosos testigos presentados por el Ministerio Público. Entre ellos estuvo la perito que señaló haber analizado 176 archivos de video provenientes de las cámaras de seguridad instaladas dentro de la ciudad universitaria. A partir de dichas grabaciones, que se constituyeron como la pieza clave del proceso, la Fiscalía presentó una reconstrucción cronológica de los sucesos. Según ese material, la tarde del 2 de mayo de 2017, la chica había cruzado un rayado peatonal junto a su novio, el perro de ella y Carlos. Luego, los 3 se dirigieron hacia la explanada entre las facultades de Medicina y Odontología. Era la primera ocasión en que, según las autoridades, las cámaras los registraban juntos aquel día, caminando por el campus aún con luz. Según las actas, además, las cámaras registraron también a un tercer hombre no identificado. Ya entrada la noche,
Las imágenes mostraban al grupo reunido en el mismo punto de la explanada. Finalmente, tras la despedida de los amigos, la pareja se quedó a solas. A las 4:08 ya de la madrugada del 3 de mayo, aproximadamente 10 minutos antes de la hora de deceso estimada por el forense, distintas cámaras los ubicaron caminando por la zona. Al llegar a un punto cercano al lugar donde posteriormente se halló el cuerpo de la joven, se observaba lo que parecía ser una discusión intensa. En las imágenes, Jorge le propinaba un golpe con la cadena en el rostro. Lesbi se cubría y luego él volvía a acercarse para sujetarla con fuerza por la parte superior del cuerpo, a la altura del cuello. Ella lograba separarse y lo abrazaba, como si buscara contener la escalada del conflicto. Tras ese momento, Jorge se alejaba y ella lo seguía. La siguiente cámara los mostraba ya juntos frente a la cabina telefónica. Allí, en la escena donde ocurriría el hecho, otra cámara captó a Jorge detrás de la cabina y a Lesbi a pocos metros. Minutos después, él se acercó a ella y ambos quedaron en el mismo punto. Fue entonces cuando la cámara realizó un paneo hacia otra dirección, dejando de registrar el instante exacto del desenlace fatal. Así las cosas, aquel vacío visual continuó siendo uno de los elementos más controvertidos del caso. Poco después, exactamente a las 4:20 de la mañana, es decir, apenas un par de minutos después de la hora estimada de fallecimiento, el perro aparecía siguiendo a Jorge en dirección a la salida del campus. La puerta por la que intentó salir estaba cerrada. En el video se veía a Jorge caminando con las manos en los bolsillos. Por una única vez volteó hacia el sendero que conducía al cuerpo de Lesbi. Segundos más tarde, las cámaras registraron también que le propinó una fuerte patada al perro, que quedó detenido entre él y el lugar donde yacía su dueña. Durante su testimonio, Carlos reveló que, durante al menos una ocasión, consumieron drogas sintéticas juntos. Sin embargo, la parte más llamativa de su intervención vino cuando afirmó que en marzo de 2017 presenció una presunta agresión física contra Lesbi por parte de Jorge. Según detalló, ese día le dio un cabezazo en la frente, por lo que él tuvo que llamar a la seguridad del hotel donde se alojaban para pedir ayuda. No obstante, durante el contrainterrogatorio, la defensa le cuestionó su estado al momento de aquel episodio, y Carlos reconoció que ese día estaba bajo los efectos de drogas y alcohol. Posteriormente, cuando otra amiga de Lesbi relató un episodio previo de agresión, la defensa de Jorge salió de nuevo al paso, argumentando ahora que ella nunca lo había denunciado. Por su parte, la representación legal de la familia de Lesbi respondió que aquel argumento no tenía sustento alguno, y en su estrategia para desmontar la hipótesis de que la joven se hubiese quitado la vida, se centraron en un punto clave. No resultaba verosímil que alguien pudiera hacer tal cosa en una cabina telefónica de apenas 1 metro de altura. Según explicaron, al no haber un punto elevado desde el cual dejar caer el peso del cuerpo, sería prácticamente imposible generar la fuerza necesaria para provocar una fractura cervical. Además, recordaron que el cable no presentaba ningún nudo y que la marca en el cuello de Lesbi era más profunda en el lado izquierdo que en la parte frontal, un patrón incompatible con un acto autoinfligido. Vale aclarar que, hasta ese momento, las heridas que ella se llevó a la tumba no habían sido consideradas como una prueba relevante en los hechos. Cuando llegó el turno de Jorge en el estrado en un momento de máxima tensión dentro de la sala, él afirmó que no solo no le había hecho daño a Lesbi, sino que la amaba. Araceli no pudo contenerse. Se puso de pie y le respondió con firmeza que el amor jamás implica arrebatarle la vida a la persona que se dice querer. Finalmente, el 24 de octubre de 2019, el tribunal dictaminó que Jorge Luis González Hernández era culpable. Al mes siguiente, el 14 de noviembre de 2019, Jorge fue sentenciado a 45 años de prisión por el crimen en contra de Lesbi Berlín Rivera Osorio. La trágica historia de la chica, junto con la de otras mujeres, impulsó reclamos para que las autoridades se implicasen en el fin de los crímenes de género y que se aprobasen otro tipo de reivindicaciones, tanto en el entorno de la universidad como fuera del campus.
Además, la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a la familia de Lesbi por las violaciones al debido proceso, acceso a la justicia y la verdad en el caso que cometió el gobierno de la Ciudad de México. Por su parte, el director del Instituto de Ciencias Forenses se disculpó por el trato que recibió la familia cuando se realizó la necropsia. Sin embargo, aunque la condena quedó firme en primera instancia, marcando un hito para Araceli y los suyos, el caso no concluyó ahí. En lo sucesivo, la defensa de Jorge interpuso diversos recursos de apelación y amparo con el objetivo de revertir la decisión de la justicia o lograr su reducción. Esos intentos mantuvieron el expediente activo en instancias superiores, prolongando el litigio y la búsqueda de justicia, tanto en los tribunales como en el plano institucional y social. Paralelamente, la representación legal de la familia de Lesbi continuó impulsando la revisión de las irregularidades cometidas durante la investigación inicial y exigiendo responsabilidades institucionales. Para Araceli, el caso se convirtió también en una lucha contra la revictimización y los errores de origen que marcaron las primeras horas de la investigación. Esa labor dio sus frutos cuando, en octubre de 2021, un tribunal de apelación revisó la sentencia y aumentó la pena de Jorge a 52 años y 6 meses de prisión. Asimismo, se le impuso la obligación de pagar una indemnización a la familia de la joven en concepto de reparación del daño, así como por los gastos funerarios, y un tratamiento psicológico a favor de los padres. Por último, la justicia determinó que Jorge también estaba en la obligación de asistir a cursos de capacitación sobre perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, igualdad y no discriminación. Pero más allá del castigo, el caso quedó abierto en otro sentido, en la memoria colectiva. Porque lo que ocurrió con Lesbi no solo cambió un expediente, sino que expuso un problema estructural y abrió un camino que aún hoy sigue en disputa. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿consideras que la versión oficial inicial fue un simple error? ¿O un intento claro de encubrir lo que pasó? Con respecto a la condena, ¿piensas que fue justa? ¿O, por el contrario, crees que debió ser mayor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Antes de irte, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Nos vemos hasta otro caso.